chicos, bueno, seguimos con las clases de costeo, promoción y venta del día de hoy. Vamos a hablar de los elementos constitutivos del costo. La clase pasada hablamos de costo, gasto y pérdida, de las diferencias, similitudes que podían tener y cómo se relacionaban con, obviamente, con las cosas que más nos importaban a nosotros desde el punto de vista agrícola. Ahora vamos a hablar de los elementos constitutivos del costo porque es un punto demasiado importante que lo vamos a ir definiendo ahora. Lo podemos clasificar en tres grandes grupos. En los materiales directos, que principalmente están conformados por todos los materiales, materias primas, utilizados en la manufacturación del bien o generación de un servicio que son fácilmente identificados con el producto y que además su cuantía y significación poseen la suficiente materialidad e importancia que justifique su contabilización individualizada. Del análisis a la definición se observa que aun cuando ciertos materiales forman parte del bien fabricado, se excluyan de ser tratados como un elemento directo cuando la cantidad utilizada o su escaso valor no justifique el esfuerzo necesario para medir su real incidencia en el costo del producto. Ejemplo de esto, por ejemplo, en una fábrica de muebles, las tachuelas que se ocupan tienen un valor tan mínimo que probablemente cuantificarlo incurramos en un mayor desembolso que el valor de estas tachuelas finalmente. En este caso, las tachuelas se van a clasificar como un costo indirecto de fabricación, pero no como un costo directo. Otro ejemplo es el pegamento. Quizás apliquemos un pegamento para los muebles, pero lo que apliquemos es muy poquito, como para individualizarlo. Lo que significa que no significa que no se vaya a contabilizar, pero va a pasar a ser un costo indirecto de fabricación. En este caso acá los materiales directos son, por ejemplo, en el caso de la fábrica de muebles, son la madera principalmente, la tela, si es que no sé, pues son sillas que hay que ponerles tela, etc. En el caso de los materiales directos en el punto de vista agrícola, vendrían siendo la semilla, los fertilizantes, pero no el saco de papa, o sea, no el saco de la zanahoria, por ejemplo. En este caso, ese saco que participa en muchas unidades de zanahoria vendría siendo un costo indirecto de fabricación. Tenemos el segundo elemento constitutivo del costo importante, que es la mano de obra directa. Aquí está constituido por los valores cancelados en la nómina por el trabajo realizado en el proceso de fabricación del bien o prestación de un servicio, que al igual que en el caso anterior, tiene una última relación e identificación con el producto o servicio y su materialidad e importancia justifican la contabilización individualizada. Se excluye de este grupo el trabajo de quienes participan en el proceso productivo desarrollando tareas de carácter general, que igual benefician el conjunto de la producción. Por ejemplo, el desarrollado por los ejecutivos e ingenieros que administran la actividad productiva, los supervisores, el personal que trabaja en los departamentos de servicio, mantenimiento, almacén de materiales, supervisión, etc. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. En un packing de uva, la mano directa sería aquellos que están embolsando los productos, etc. Pero la gente que está haciendo el aseo no está específicamente trabajando en la producción del producto, pero sí, obviamente, que forman parte del general, ¿cierto? Entonces aquí en la fábrica de, no sé, pues, arriba de zapatos, está la gente, está en la mano de obra directa, está trabajando ahí. Y acá están seleccionando la fruta, entonces es una mano de obra directa que tiene que ver con los trabajos. Y el tercero son los costos indirectos de fabricación. Son todos aquellos costos producidos por el consumo de materiales accesorios o complementarios al producto. Aquí entran todos los materiales indirectos, ¿ya? El saco de papa o el saco de la zanahoria. Todos los suministros de fabricación, por ejemplo, aceite, grasas, catalizadores, etcétera, que no se pueden cuantificar en cada producto, pero lo colocamos aquí en general. Los gastos de fabricación o gastos de fábrica, mantención de maquinaria e instalaciones, energía eléctrica, combustible, fuerza motriz, calefacción, etcétera. Realización de trabajos indirectos. También aquí entra la mano de obra indirecta, la supervisión, administración, la jardinería, la que hace el aseo, mantención, finanzas, etc., cuya cuantificación unitaria no es fácilmente atribuible al producto. La persona que hace el aseo no se le atribuye el producir 5 kilos de manzana,
pero es sumamente necesaria para el proceso, ¿cierto? Aquí la diferencia y lo complicado, chiquillos, está en cómo se le atribuye, si es algo que es directo o indirecto. En una agrícola los costos indirectos de fabricación serían, por ejemplo, los alambrados, las bombas de mochila, las herramientas de trabajo, etc. De esta forma podemos esquematizar los elementos del costo de la siguiente forma. El costo tiene tres elementos importantes, que son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, que entran ahí los materiales indirectos y la mano de obra indirecta. Aquí vamos a hacer una pequeña tareita con nota. Nombrar a lo menos 4 ejemplos de materiales directos, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación en la producción de nueces, en la producción de lechuga y en la producción de vino. No es una nota que va a ir directamente relacionada con una nota sumativa, pero va a ser una nota que finalmente yo voy a poder usar para dar décimas, por ejemplo. ¿Ya? Costos de producción. Ballestero, en el año 96, página 15 de su libro, destaca que los costos se pueden clasificar de acuerdo con la producción. Nos dice que esto está estrechamente relacionado con los elementos del costo de un producto. ¿Qué es lo que recién vimos? Tiene que ver con los materiales directos, con la mano de obra directa y con los costos indirectos de fabricación. Los costos de producción son de gran importancia. Obvio, ya lo hemos venido hablando desde hace harto rato, porque ayudan a la empresa agrícola en la toma de decisiones, tanto para planear como para llevar un buen control de los materiales, insumos utilizados en el cultivo, etc. No vaya a ser que nos quedemos un día sin fertilizante porque no hayamos sacado los costos de producción. ¿Cuánto me cuesta producir una hectárea de lechuga? Yo tengo que saber ahí cuánto me cuesta desde el punto de vista cuánto fertilizante, cuánta semilla necesito, etc. Una clasificación adecuada de las actividades culturales y un cronograma de trabajo bien diseñado, el cual nos va a servir para evitar pérdidas de tiempo o tener un buen desempeño en las labores culturales. Por ejemplo, los costos de producción en las agrícolas ayudan al propietario o administrador a proyectar el costo, por ejemplo, por zanahoria sembrada para años futuros, si decidiera plantearse nuevas metas en cuanto a cantidades de quintales de zanahoria producidas, convirtiéndose en un negocio potencial en ese tubérculo, por ejemplo. Se definen 2 categorías de costos, con base con su relación con la producción. Son los costos primos y los costos de conversión. Primero, vamos a ver los costos primos. ¿Cuáles son los costos primos? Los costos primos son los materiales primos directos, las materias primas directas y la mano de obra directa. Esos son los costos primos y que están relacionados directamente con la producción. Estos costos son los que hacen posible que una empresa pueda producir un producto en un determinado momento o periodo, convirtiendo la materia prima en un artículo terminado. Por ejemplo, como les decía antes yo, la semilla, el fertilizante, ¿cierto? Y la mano de obra, por ejemplo, la persona que siembra. Los componentes del costo primo en un negocio agrícola que se dedican a cultivar zanahoria, siendo este su rubro principal para satisfacer sus necesidades económicas y comerciales, serían entonces la materia prima, que sería la semilla, fertilizante, herbicida, fungicida e insecticida, la mano de obra directa, quienes hacen los banqueos, los camellones, quienes siembran, quienes hacen las de hierba, etc. Eso sería, por ejemplo, en un negocio de cultivo de zanahoria. Los costos de conversión son los que están relacionados también con la materia prima de los materiales directos en productos terminados, pero tienen que ver con la mano de obra directa y con los costos indirectos de producción. Los costos de conversión entonces son los que hacen posible que la materia prima se pueda transformar o cambiar en un producto determinado a través de un proceso por medio del tiempo. Estos costos son los que hacen posible que el productor pueda llegar a cumplir sus metas establecidas. No solamente entonces la mano de obra directa, sino que también todos los costos indirectos de producción. Los costos primos y los costos de conversión finalmente se pueden representar de la siguiente manera. Los costos primos tienen que ver con los materiales directos y con la mano de obra directa, en cambio los costos de conversión tienen que ver con la mano de obra directa y con los costos indirectos de producción. Esto quiere decir que no se va a generar una doble contabilización
por ejemplo, de la mano de obra, ¿ya? Sino que es más para la planeación y control y no para la acumulación de costos, por si acaso. Hagamos un ejemplo. Ya siempre con los ejemplos uno como que entiende un poco más las cosas. Si los costos presentados en la imagen, que vamos a ver a continuación, se clasificaran de acuerdo con su relación con la producción, sacáramos los costos primos y los costos de conversión, los calcularíamos de la siguiente forma. Recordemos que los costos primos tienen que ver con materiales directos y mano de obra, y que los costos de conversión con la mano de obra y con los costos indirectos de producción. Entonces nosotros diríamos, los costos primos son materiales directos 56.385, mano de obra directa 9.419, el total de los costos primos 65.804. En cambio, los costos de conversión serían mano de obra directa, volvemos a los 9.419, costo indirecto de producción 23.000, el total 33.106. O sea, mis costos de conversión serían 33.106. Esto no quiere decir que volvamos a cuantificar dos veces la mano de obra, como dije delante, sino que más bien son para la planeación. Y por eso los costos primos nos sirven, porque cuando yo quiera saber todo lo con respecto a materiales directos y mano de obra directa, entonces yo saco los costos primos. Pero cuando yo quiera saber sobre la mano de obra directa y los costos indirectos de producción, voy a tener que sacar los costos de conversión. Pero recuerden, esto siempre visto desde el punto de vista de costos de producción. Chicos, un abrazo, que estén muy bien, nos vemos entonces en clases.